Muy buenos días a todos. Excelente. Les damos una cordial bienvenida a todos. Es un gusto para nosotros comenzar durante esta sesión inaugural y este foro, este quinto Congreso Nacional sobre Libertad Religiosa. Ya en esta quinta edición, con el gusto y el privilegio de ser recibidos aquí en el bello estado de Quintana Roo y por supuesto en la ciudad de Cancún, queremos agradecer muchísimo a la presidenta, licenciada Mara Lezama, por abrirnos y anfitrionar este evento. Al resto del presidium también agradecemos por la presencia, a la maestra Flor Ruiz, muchas gracias por estar también con nosotros, Monseñor Pedro Pablo, a nuestros académicos y por supuesto también al doctor Sergio Cuevas Urrea. Queremos hacer una precisión y también destacar que en este evento se encuentran también aquí con nosotros todos los presidentes y representantes de los consejos interreligiosos del país. Para nosotros este es un evento muy especial, un evento que se hace cada año donde nos reunimos para dialogar y desarrollar diferentes temas que tienen que ver con libertad religiosa, y es un privilegio poder estar hoy aquí con estos liderazgos a nivel nacional. Estaremos teniendo diversas actividades durante el evento, durante el Congreso, para colaborar y hacer también planes para todo el siguiente año. Entonces, para nosotros es un privilegio. Muchísimas gracias por recibirnos en el estado y en la ciudad. Vemos también aquí en el público algunos buenos amigos, regidores, secretarios y secretarias también que nos acompañan. Muchísimas gracias por recibirnos. Siéntanse bienvenidos y comenzamos con el programa. Mis queridos amigos, hermanos todos, no se imaginan la satisfacción personal y las emociones encontradas en mi persona en este momento. Agradezco a la licenciada Mara Lezama por su hospitalidad, por sus muestras de cariño, afecto y respeto para con nosotros que siempre ha tenido. Agradezco al señor Monseñor que esté con nosotros, es un honor. Así también a los académicos y representantes distintos del ayuntamiento. Y agradezco mucho el que sobre todo estén aquí ustedes, como lo mencioné hace unas horas en la noche. Estoy convencido plenamente que son lo más puro y selecto de las personas que luchan por la paz y la pacificación de nuestra patria, como líderes religiosos. No hay ningún otro mejor defensor que la paz, quienes aportan la paz y la tranquilidad de nuestra patria. Somos parte de esa pacificación que tanto reclaman y piden los diferentes órganos de gobierno de la República. Nosotros en verdad somos los mejores aportadores de esa paz, por el mensaje que llevamos a nuestras comunidades, por lo que otorgamos, por lo que hacemos con ella. Recientemente hemos pasado momentos muy aciagos, muy difíciles, muy complicados con la pandemia del COVID-19. Y quienes más estuvieron presentes ahí fueron nuestras organizaciones, fueron nuestras religiones,
unidos todos, católicos, cristianos, evangelistas, musulmanes, Hare Krishnas y todas las demás religiones. Somos los que pusimos la verdadera atención a nuestro pobre pueblo sufrido mexicano. Eso deben de tomarlo en cuenta tanto el gobierno de la República como los diferentes órganos de gobierno jurisprudenciales, la Suprema Corte, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo. Al parecer estamos alejados de ellos y nosotros somos quienes debemos de ser consultados en cuanto a los temas principales de este tipo de libertades. No por capricho, no porque tengan que ser impuestas nuestras posiciones, nuestras visiones, sino porque debemos, en un proceso democrático, en un país donde se vive la democracia, están obligados los entes de gobierno a escucharnos. No es un discurso político, es un discurso que nace del corazón. Es un discurso que nace de la firme necesidad de ayudar al prójimo, de mantener una sociedad más tranquila y más en paz. Somos, reitero, la organización religiosa y las libertades religiosas las que aportamos más a esa paz social que se está requiriendo en nuestra patria. Debemos de estar conscientes de esto, pero debemos también, porque no es gratuito, ninguna lucha en la vida, históricamente, se ha logrado con complacencias, se ha logrado con esfuerzo, con dedicación, con entusiasmo. Estamos en la época de paz, pero en la época donde nuestras voces tienen que ser escuchadas. Gracias por estar todas las presidencias de los consejos interreligiosos del país reunidos en este punto de la patria nuestra. Gracias por asistir a esta convocación. Tenemos la imperiosa necesidad de participar y mandamos desde aquí todos los consejos interreligiosos una exhortación respetuosa, afectiva, cariñosa a los distintos órganos de gobierno de nuestra patria, para que nos escuchen, para que no exista la cerrazón. No hay una sola versión de las cosas. En una patria democrática no existe el unilateralismo. Existe la participación de todos. Por eso es que mandamos esa exhortación. Vamos a tratar algunos puntos importantes sobre la libertad religiosa y otros temas inherentes a ella, como la objeción de conciencia y muchos temas más que vienen. Estamos interesados en la participación. Queremos ser escuchados de dos formas. Una, por voluntad y por invitación lógica, práctica, en un proceso democrático nacional.
y otra, porque nosotros tenemos que hacerlo. Es parte de nuestra participación y nuestra iniciativa. Reitero una vez más que los que nos encontramos aquí estamos por una patria amorosa, una patria generosa, donde quepamos todos y donde seamos escuchados todos. Que el poder no sea impuesto como poder obligatorio, sino como participación democrática. Que seamos escuchados. Parece ser que la intolerancia viene de otros lugares. A veces le llamamos bueno a lo malo y a lo malo bueno. Y confundimos los conceptos y las ideas. Necesitamos ser escuchados, pero necesitamos hacer valer nuestra participación. Tenemos pleno derecho a ellos, como mexicanos que somos. No es una dádiva, es un derecho inalienable y tenemos que recurrir a ello. Amigos, amigas, hermanos, sigamos firmes, sigamos aportando lo que hicimos en los momentos más difíciles, que cuando con todo nuestro amor recurrimos con medicamentos, con alimentos, con consuelo, con paz, con tranquilidad, a tantos hermanos que estuvieron pasando por esta crisis de la pandemia mundial, que ha afectado tanto a nuestro país. Respetamos y nos solidarizamos con aquellos que han perdido familiares y que se encuentran en momentos difíciles todavía. Enhorabuena, mis queridos hermanos. Hagamos lo que nos corresponde, que Dios hará la parte que Él tiene que hacer y nosotros la nuestra. Así sea. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Saludo con mucho cariño a todos los miembros del presidio, Mara, doctor Sergio, Cristian, queridos hermanos, queridos amigos, queridos ciudadanos de este país. Yo como obispo en este momento de esta diócesis de Cancún, Chetumal, me siento muy feliz, muy orgulloso y muy agradecido con esta iniciativa del Congreso de la Libertad Religiosa, del Congreso de Conciencia Nacional, la fundación que está organizando estos congresos, y les agradezco de parte de todos los fieles católicos y de parte de todos los sacerdotes esta gran iniciativa tan providencial en estos momentos que vivimos en nuestra patria. Y agradezco y felicito de todo corazón que hayan escogido esta sede aquí en Cancún y en este estado, que tiene una pluralidad cultural, una diversidad cultural y religiosa tan rica, tan numerosa, tan abundante, tan variada, y en donde necesitamos, como en toda la patria, estar unidos, juntos, colaborando para el bien de México, para el bien de nuestra patria, para la paz social. Entonces, necesitamos esa conciencia de nuestros derechos fundamentales, de libertad, de pensamiento, de conciencia, de expresión, de libertad, que son derechos fundamentales, inalienables, que nadie puede quitarnos, ni nosotros podemos dejar que nos los quiten o los coarten. En este lugar de tantas culturas, religiones, nacionalidades, creo que son más de 100 nacionalidades que viven aquí en Cancún, pues necesitamos tener esa
espíritu de respeto a los derechos fundamentales del ser humano, de tolerancia, de convivencia pacífica. Si no tenemos eso, pues esto se vuelve un infierno. Entonces, yo agradezco y felicito de todo corazón que sigamos y que sigan ustedes trabajando por lograr la cultura de la tolerancia, del respeto a los derechos fundamentales, sobre todo de nuestra conciencia, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de expresión. Es una cultura que nos falta, que no tenemos en México. Tenemos prejuicios ancestrales de entendimiento o mal entendimiento, separación, iglesia-estado. Vamos arrastrando una historia que no nos ayuda para nada a tener esa sana convivencia, tolerancia, respeto. Y pues hay incluso actitudes en algunos órganos de gobierno de discriminación de las iglesias. Nos tratan discriminadamente, como decía el doctor Sergio, en ciertos aspectos, o no nos toman en cuenta. Entonces es necesario a nivel de todo el pueblo, de toda la ciudadanía, cambiar esa cultura de sometimiento, de pensar que que el gobierno es el que nos da las garantías que tenemos por el simple hecho de ser personas y de nuestra dignidad humana. Y tenemos que luchar para que sean reconocidas en toda plenitud y en todos los ámbitos. Y no se puede coartar la objeción de conciencia para lograr que de esa manera no haya obstáculo para que pueda practicarse los abortos, por ejemplo, ¿no? Entonces, queridos hermanos, amigos, es una misión que nos toca a todos, pero de manera especial a los consejos interreligiosos. A estos consejos interreligiosos les toca esa misión de ser los interlocutores autorizados, oportunos, aceptados por parte de los organismos de gobierno. Yo como Iglesia Católica, pues les puedo confesar eso, ¿verdad? De que no es fácil para una iglesia, y más la católica, por la historia que tenemos desde el presidente Benito Juárez y la confiscación de todos los bienes de la iglesia y todo lo que sucedió en ese tiempo, que confiscaron pues las iglesias y los conventos y todo esa lucha política que hubo y esa, digamos, separación de iglesia-estado como se dio históricamente. Entonces hay como que ya un prejuicio afectivo o un prejuicio o un malentendido histórico para que la Iglesia Católica, por su cuenta, por así decir, pudiera tener esa interlocución con los gobiernos o con los organismos de gobierno. Pero ustedes no arrastran ese prejuicio. Ustedes tienen plena libertad, somos iglesias, todas las iglesias, no una iglesia, somos iglesias. Y entonces esa apertura de parte de no solo de la sociedad, sino también de los organismos de gobierno, pues está libre. Entonces es una misión muy importante, muy providencial, muy necesaria y urgente para todos los mexicanos. Que se tome en cuenta y que se escuche la voz de pues, las iglesias. A ver qué opinamos. Hay muchos también que opinan y qué bueno, todos tenemos que opinar y todos tenemos que pues, poner nuestro punto de vista, pero también pues, nos deben escuchar y nos tienen que escuchar. Y ustedes son los interlocutores apropiados, oportunos y aceptados. Así que, pues, a seguir luchando por esta misión que nos toca a todos, de crear la cultura del respeto, de la tolerancia plena y total a los derechos fundamentales de los seres humanos, para que podamos así seguir colaborando con mucha paz,
con mucha seguridad y con mucha certeza jurídica en nuestra misión de ayudar a las personas, de servir a las personas y pues de hacer la misión que nos toca, que hemos recibido del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Gracias. De verdad me da mucho gusto estar aquí, más del que se imaginan. Saludo en el presidium a don Sergio, qué gusto verle, a Cristian, un gusto saludarlos, a Monseñor Pedro Pablo, siempre es un placer verle, a la maestra Flor, al doctor Alberto Patiño, qué gusto también encontrarnos aquí en Cancún, al doctor Agustín Antonio Herrera. Saludo con mucho gusto a los regidores que nos acompañan también el día de hoy, Jorge Pablo, qué gusto verles, a nuestra directora de Cultura, Paola, pero sobre todo saludo con mucho cariño a todos las y los presidentes de los consejos interreligiosos de la República Mexicana, a los ministros y líderes religiosos. Y quiero aprovechar para felicitar al reverendísimo Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas de la diócesis Cancún-Chetumal, porque ayer celebró, y seguimos celebrando, el 17 aniversario episcopal, quien desde 1982 decidió entregar su amor a Dios y se preparó en la Universidad Santo Tomás de Aquino como en la Universidad Pontífica de Roma. El Papa Juan Pablo II lo nombró obispo prelado de la prelatura de Cancún-Chetumal el 26 de octubre del 2004. Recibió la ordenación episcopal y tomó posesión de la prelatura el 22 de noviembre del 2004 y además el 15 de febrero del 2020 el Papa Francisco lo nombró primer obispo de la diócesis Cancún-Chetumal, labor que venía realizando como obispo prelado. El 21 de noviembre del 2020 se llevó a cabo el rito de recepción de Monseñor en su iglesia catedral, donde se confirmó a Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas como primer obispo diocesano en la catedral de Cancún. Muchas felicidades, Monseñor, de verdad, muchas felicidades. Y en varios eventos le he acompañado, he estado ahí. Agradezco, y les decía que estoy más feliz de lo que ustedes se imaginan, de verdad. Agradezco la invitación que amablemente nos hiciera el doctor Sergio Cuevas Urrea, presidente del patronato de la Fundación, así como el maestro Cristian Vadillo, director general de la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. Y celebro, de verdad celebro con todo mi corazón que hayan decidido llevar a cabo este congreso en su quinta edición, este Congreso Nacional aquí en Cancún, junto con los presidentes de los 31 consejos interreligiosos de la República Mexicana. Y creo que no hay coincidencias, hay diosidencias, y creo que pues ahí arriba Dios decidió que fuera aquí y de verdad lo celebro con todo el corazón. A lo largo de la historia de la humanidad, las religiones han sido parte importantísima y fundamental del desarrollo de diversas culturas y civilizaciones a lo largo y ancho de todo el mundo. Han ocupado un lugar preponderante como factor de integración de grandes comunidades. Y decían hace un momento, y coincidimos todos, del derecho inalienable, y coincidimos que en estos momentos, en los más complicados del mundo que ha sido esta pandemia, que nos ha causado un inmenso dolor y nos damos a veces cuenta cuán frágiles somos, pero Dios jamás nos soltó de su mano. Y no nos soltó a través de ustedes. Y no nos soltó a través de las parroquias, los templos, las iglesias. Y estuvieron ahí, no una vez, todas las veces que fue necesario. Y cuando el panorama estaba más oscuro y cuando esta pandemia intentó arrinconarnos en el miedo, pero jamás en la desesperanza, siempre hubo una mano ahí, tendida, de ustedes, para el rico y para el pobre, para el más vulnerable, para el que cree y el que no cree, para el que se acerca o no a la iglesia. Siempre estuvieron ahí. Y esa luz de esperanza ha rendido frutos. Esa luz de esperanza nos da la oportunidad de avanzar en medio hoy todavía de una pandemia, en medio hoy todavía de un flagelo, pero con la esperanza de saber que tenemos a alguien allá arriba que nos cuida y que tenemos manos como todas las de ustedes que se tienden en los momentos más complicados. Por eso les digo que hoy me da mucho gusto que estén aquí, porque sin duda alguna también le vienen a dar
a Cancún esa esperanza, esa luz. En México, en nuestra Carta Magna, se reconoce en el artículo 24 constitucional el respeto a la libertad de credo o religión como un derecho humano fundamental, dando la oportunidad a cualquier ser humano, a cualquier mexicana o mexicano, a profesar las creencias, cultos, devociones que más le favorezcan, siempre y cuando evidentemente estén encaminadas al bien y no constituyan un delito o falta penados por la ley. Pero hoy creo que más que verlo como un derecho, que es un derecho inalienable, y me lo comentaron los dos grandes seres humanos que me precedieron en este presidium, más que verlo como un derecho, que sí lo es, por supuesto que lo es, las diversas creencias religiosas constituyen en sí mismas ese modelo de vida positiva, en donde los valores, que no deben ser un tema de moda, los valores no deben de ser, ay, está chochando, ay, es que es abuelita, ay, es que mi mamá se pasa. Los valores deben de ser también ese derecho inalienable, debe de ser parte fundamental de todos los seres humanos. Y constituyen, insisto, en sí mismo ese modelo de vida positiva, ese modelo en donde los valores como la bondad, el respeto, la fraternidad, el amor, la solidaridad, la paz, estén orientados siempre a que juntos propicien un bienestar social y el desarrollo colectivo basado en el libre actuar de todo ser humano dentro de la colectividad. Y lo he platicado muchas veces. Ayer tuve la oportunidad de estar con mis hermanos cristianos y lo he platicado muchas veces con los evangelistas y muchas veces con mis amigos y hermanos católicos. Yo soy una mujer de fe y no me apena decirlo. Soy una mujer de fe y lo diré hasta que mi corazón deje de latir, y todos mis discursos los termino con la frase: que Dios las y los bendiga siempre. Porque ¿qué es lo mejor que le podemos desear a un ser humano? Que Dios los bendiga, que bendiga una ciudad, que bendiga una familia, que bendiga a nuestros hijos, que bendiga a nuestros colegas. Y coincido, por supuesto, con el doctor y con Monseñor, que son derechos inalienables y nadie nos los puede quitar. Pero nosotros no podemos permitir que nadie nos los quite. E insisto, y por eso me da un gusto enorme que estén aquí el día de hoy. En la semana, más bien hace unas semanas, en el mes de octubre, tuvo lugar la impartición de un seminario de esta importante fundación, ese evento orientado a las y los servidores públicos del Ayuntamiento de Benito Juárez, siendo nuestro municipio el primero en recibir capacitación sobre derechos humanos fundamentales, tomando en cuenta la importancia del Estado laico positivo, un concepto que respeta la laicidad del Estado, pero reconociendo la relevancia de las instituciones, agrupaciones o sectores religiosos en la reconstrucción de nuestro tejido social. Tengo la fortuna de ser el primer municipio prácticamente en el país de contar con un instituto contra las adicciones. Cuando Jorge Sanen nos dio la idea de crearlo, porque tenemos que atacar los orígenes de las violencias, y dijimos, ¿y de dónde vamos a sacar para hacer un instituto contra las adicciones? Y hoy lo lleva extraordinariamente bien aquí mi amigo Oscar. Y cuando uno sabe que a través del servicio público también se tocan vidas, que también se puede hablar de fe, y me van a criticar y me van a juzgar y van a sacar notas, y no lo voy a dejar de hacer. Y cuando sé que Oscar, además de brindarle oportunidades a esa gente que está en la calle y que vive en el infierno, porque es un infierno vivir en las drogas y en cualquier actitud autodestructiva, porque no nada más es los estupefacientes o las drogas, son muchas actitudes autodestructivas. Y cuando sabemos que a través de un instituto puedes tocar vidas, y no lo pasen eso a ninguna red, pero a través de la fe también, porque pues ahí también estamos ahí, ¿no? Sesgadón. Entonces sabemos que estamos en el camino correcto y que nos falta un mundo de camino por andar, pero tenemos que no salirnos de ese camino y tenemos que abrazarlo y tenemos que defenderlo todos los días. Y lo vuelvo a decir, me critican una y otra vez, y porque soy de fe, y si voy a la iglesia, y si digo, y si hago la oración, y no lo vamos a dejar de hacer. Aquí en el municipio de Benito Juárez no lo vamos a dejar de hacer. Este hecho
el que tuvimos la oportunidad de capacitar y ser el primer municipio en hacerlo. Este hecho pone de manifiesto nuestra disposición como gobierno a tomar acciones que nos permitan garantizar, por supuesto, la libertad de conciencia ante los retos que a diario enfrentamos, siempre y cuando estos sumen de manera positiva a la educación de un mejor lugar para vivir. Tan solo en Benito Juárez contamos con 896 centros destinados a diversas prácticas religiosas y ojalá sean más y se creen más y tengamos muchos más. Y ahí su principal mensaje está centrado en valores que nutren, si bien la espiritualidad, también la conciencia social por el bien. Díganme si no, es una bendición para Benito Juárez. Es necesario que como gobierno, muy necesario, y por eso agradezco que estén aquí los regidores y que esté la directora y parte del equipo. Es necesario que como gobierno y sociedad organizada sigamos propiciando espacios de diálogo alternos, como el que hoy nos une y nos reúne, promoviendo siempre esa participación social mediante el respeto a la organización, el fortalecimiento de las creencias positivas, pero sobre todo el sano desarrollo centrado en valores y derechos humanos. Y hablo mucho de valores. Creo que si algo nos ha hecho daño, no nada más a Benito Juárez, a una ciudad o a un país, es la falta de valores, es la pérdida de valores. Es pensar que los valores pasan de moda, es pensar que los valores son cuando ya estamos chochando. Por eso hablo mucho de valores y creo que esa es una inmensa responsabilidad y coincido cuando a veces nos confundimos entre lo bueno y lo malo. Y perdón, a mí mis papás me enseñaron lo bueno es bueno aunque nadie lo haga y lo malo es malo aunque todo el mundo lo haga. Y en ese tenor vamos a seguir caminando y el objetivo conjunto será siempre encontrar ese diálogo de nuestras coincidencias, respetando también las diferencias, pero impulsando la unidad. Esa será la única manera en la que la convivencia vaya de la mano con uno de los principios de cualquier religión, el amor al prójimo y el respeto a su libertad. El respeto comienza propiciando la inclusión, poniendo en práctica en nuestro día a día el respetarnos a nosotros mismos, el aceptar a los demás, el comprender su forma de pensar y buscando los comunes acuerdos para que unidos logremos metas conjuntas. Y me queda claro que aquí en este recinto, hoy en el Teatro 8 de Octubre, todos, díganme si no, tenemos metas conjuntas. Vamos hacia el mismo camino, queremos lo mismo, estamos tomados de la mano de Él y debemos de tomarnos como seres humanos de la mano para lograr lo que Él quiere. Hoy nuestro gobierno municipal tiene una visión en donde el ser humano es el centro, es decir, poner de una vez por todas en la prioridad de lo público a los seres humanos, no a la acumulación de privilegios, no al que da bien, no, en la prioridad de lo público a los seres humanos, en donde la elaboración de las políticas públicas y cada una de nuestras acciones debe no solo beneficiar en las necesidades para las que estén creadas, sino que deban generar certeza y generar confianza. Sigamos entonces transformando de manera positiva nuestros municipios, nuestros estados, nuestro país, desde cada una de sus trincheras, generando precedentes de esperanza, de bienestar, y sigamos juntas y juntos escribiendo esa historia. Lo que hagamos hoy y lo que dejemos de hacer hoy es lo que van a vivir nuestras futuras generaciones. Si nos preocupamos por qué la drogadicción y por qué pues ya no se comprometen y qué pasó con la familia y por qué hoy están con uno y mañana se cambian con otro y luego tienen otro y luego tienen otro y los hijos regados por aquí, por allá, por qué las actitudes autodestructivas, es por lo que se dejó de hacer, es por lo que no se hizo. No hay tiempo, no tenemos tiempo para perderlo. Tenemos que trabajar de la mano y tenemos que trabajar juntos para recuperar valores, para creer, para tener fe, para trabajar en unidad, para tomarnos siempre, insisto, de la mano. Y entonces sí, aquí en Benito Juárez escribimos juntas y juntos, todas y todas, un municipio que siente las bases de la paz. Sigamos escribiendo esa historia de un Cancún con valores, de un Cancún que respeta la libertad, de un Cancún con fe, de un Cancún con esperanza. Y así entonces, y solo así, escribiremos el Cancún de los próximos 50 años. Que Dios las y los bendiga siempre. Muchas gracias. Presidenta, aprovechando que estás de pie, queremos, a nombre de este Congreso Nacional sobre Libertad Religiosa y la Fundación Conciencia Nacional por Libertad Religiosa,
hacerte entrega de este premio que es la Paloma de Platino de Libertad Religiosa. Muchas gracias. Wow. Nos ponemos de pie, todo el mundo, por favor, de pie para este gran reconocimiento a nuestra presidenta municipal, licenciada Mara Lezama. Bravo, bravo, bravo. Este premio es una distinción que otorgamos desde la Fundación cada año únicamente a las personalidades, funcionarios públicos que se han destacado durante este año en aportar, promover y garantizar la libertad religiosa. Quisiéramos aclarar que la labor y tarea que ha hecho nuestra presidenta no solamente es de este año, tiene ya muchos años siendo una muy buena aliada, amiga del sector religioso, defensora de estos temas y causas, y por eso hacemos esta entrega de la Paloma de Platino de Libertad Religiosa, que para la Fundación, esta paloma de origami, la figura es un origami, significa que igual como en este arte, cada uno de los dobleces ayudan a formar esta obra maestra que es la libertad religiosa. Tal vez uno de los dobleces son las congregaciones, los liderazgos, las creencias de cada religión, pero muchos de estos otros dobleces son las buenas personas de un corazón noble, decidido y entusiastas para fortalecer y promover estos temas. Entonces, recíbalo de parte de este congreso, de los asistentes. Muchísimas gracias como siempre. Me presento, soy Tepi Gutiérrez, presidenta de la mesa directiva de este tercer año, y pues primeramente quiero agradecer esta invitación que para mí es un verdadero honor. Agradecerle al presidente del Consejo Interreligioso, Eric Líbano, gracias por estar en contacto y por esta insistencia de poder estar de acuerdo a los tiempos. Y sí saludo a todos los que están en el presidio, me da mucho gusto verles aquí en Quintana Roo. Desde luego, Monseñor, mi respeto, mi admiración siempre. A la presidenta municipal, Mara Lezama, qué gusto saber que pudo estar en esta inauguración de esta actividad tan importante. Pues bueno, sin más preámbulo, como todos sabemos, y a lo que estamos aquí empapados desde eso del Estado, con el tema de leyes y del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se asegura, todos tenemos el derecho a nuestras propias creencias, a tener una religión, a no tenerla o a mismo cambiarla, proteger a todos los creyentes y a los no creyentes que profesan una religión o creencia. Quiero mencionar a dos personas, siempre me gusta hacer referencia a personas que han sido ejemplares. Thomas Harris, en 1612, escribió, lo cito tal cual: el rey es un hombre mortal y no Dios, por lo tanto, no tiene por las almas inmortales de los sujetos, como para hacer leyes de orden para ellos y poner señores espirituales sobre ellos. Por esta declaración, Harris fue encarcelado, después falleció por causa de la libertad religiosa, como muchos otros que sabemos. Por otro lado, Williams fue perseguido también por sus opiniones sobre la libertad religiosa. Huye de Massachusetts y va a refugiarse con nativos de Norteamérica, y es cuando él funda la colonia Rhode Island con la garantía de libertad de conciencia para todos. ¿A dónde voy con esto? Los creyentes en el pasado pagaron un precio muy alto para ayudar a establecer la libertad religiosa para todos, y es nuestra obligación preservarla. ¿Qué podemos nosotros hacer a favor de la libertad religiosa y de la conciencia? Pues resguardar esta libertad religiosa, continuar con los esfuerzos que hayan que hacer a favor de la libertad religiosa, comportarnos responsablemente, y me gusta mucho una frase que dijo el expresidente Barack Obama de Estados Unidos: la libertad religiosa no significa tampoco que puedas forzar a otras personas a vivir según tus creencias, ¿no?
Cuidar la separación amigable entre organizaciones religiosas y autoridades gubernamentales también es importante. Y bueno, en todo el mundo hemos visto el largo camino de organizaciones religiosas que han jugado un papel muy importante, incluso en el financiamiento y mantenimiento de todos los derechos humanos. ¿Cómo puede la libertad religiosa, la libertad de conciencia ser representadas en políticas públicas? En el 2020, el gobierno federal lanzó una estrategia nacional para la promoción del respeto y de tolerancia a la diversidad religiosa, dirigida, pues bueno, esto con la finalidad de generar espacios de diálogo y de difusión de la diversidad de conciencia en nuestro país y respeto a dichas creencias. La ley de asociaciones civiles y culto público requiere de un trabajo de renovación legislativa a nivel federal que visibilice el papel que juegan las creencias en la vida cotidiana del mexicano. Como lo mencioné al inicio, existen pues los artículos que nos hablan de esta libertad religiosa, existen pactos, documentos internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero bueno, quiero comentar algo que en lo local, la Constitución de Quintana Roo solo prevé en el artículo 13, segundo párrafo, la prohibición a la discriminación por motivos religiosos. En contraste, hay leyes locales que garantizan el derecho a la libertad de conciencia y de religión, como la de los derechos de las niñas y niños. Hay una tarea, creo, pendiente de los poderes en Quintana Roo por hacer, en específico del legislativo, que es muy importante, de reconocer a rango constitucional local ese derecho de conciencia y libertad de culto. Estoy convencida que los retos y los desafíos de la libertad de conciencia en México no son cada vez más fáciles, al contrario, creo que pues existen una brecha todavía muy importante que atender, pero sí es un vínculo, tiene un vínculo mucho inmenso con libertad de expresión, que también tiene sus limitantes, ¿no? Hay muchos instrumentos internacionales que existen que reconocen el derecho a la libertad de religión, pero yo creo que el que hoy estemos aquí reunidos es muestra de que todavía hay mucho por hacer y que podemos sumar esfuerzos desde las asociaciones religiosas como el gobierno. Los que me conocen, veo ahí también con mucho gusto que está Cristian Vadillo, que ya he tenido la oportunidad de platicar con él. Saben que soy una mujer con valores firmes y que estoy segura que hoy necesitamos fortalecer a nuestra sociedad de la religión que profesen, de la religión o que no profesen, y sabemos que es muy delgada la raya que tenemos que cuidar, pero yo sí creo que hay que generar políticas públicas que hoy fortalezcan los valores para nuestro Quintana Roo y nuestro México. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Me encanta poder ver este auditorio como está hoy con todos los cuidados, desde luego, y ser parte de este quinto encuentro nacional sobre la libertad religiosa. En verdad, muchas gracias desde el Congreso del Estado. Diputada Debbie, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Gracias por el esfuerzo, que a pesar de la distancia podemos hacerlo de manera remota. Y como parte de este evento, aunque sea de manera remota, lo haremos de manera presencial. Pero queremos entregarte un premio a nombre de este Congreso Nacional de Libertad Religiosa por el esfuerzo que has hecho durante años. Igualmente, para todo el público de la audiencia, la diputada que ha sido una defensora de los valores, de la familia, de la libertad, de la vida, desde su función, desde su trinchera. Queremos reconocer todo ese esfuerzo que has hecho públicamente, también de repente dentro de las funciones en redes sociales. Deberían de conocerla a ella, es una promotora de los valores y queremos reconocer esto. Esta paloma de platino de libertad religiosa es una distinción que entregamos cada año a las personalidades y funcionarios que se han distinguido
durante este año en la defensa y promoción de la libertad religiosa de Guatemala. De verdad, te mandamos un fuerte abrazo, te haremos llegar esto de manera presencial y física, pero recibe nuestro reconocimiento, agradecimiento y admiración de parte de todo este congreso que nos hemos unido en todo el país para celebrar sobre estos temas. Acerca de cuál es el fundamento constitucional de la objeción de conciencia, me decía Cristian y me decían algunos de ustedes, es que luego nos dicen, bueno, ¿y con qué fundamentos hablan ustedes? Y eso ni siquiera existe en la Constitución. Y de ahí es donde muchas veces nos pillan por sorpresa y no sabemos qué argumentar o qué refutar. A las personas que nos dicen ustedes del sector religioso, quédense encerrados en las 4 paredes de sus templos y no hagan escándalos acá, que para eso están los legisladores o para eso están los movimientos. Lo digo también con respeto para las personas, ¿verdad? Estos movimientos que se dedican ahora a pintarrajear y a destruir el mobiliario urbano, con todo respeto para las personas, pero no para las acciones que lo hacen. Entonces vamos a ver el artículo 24 constitucional, es el fundamento de la objeción de conciencia, pero antes de eso es el fundamento de una libertad que se llama libertad de conciencia. Yo ahí le puse, bueno, es un avance, es un retroceso en la protección jurídica de la libertad religiosa y lo dejo como signos de interrogación. Ya después vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Si le podemos dar a la siguiente, de favor. Esta reforma del artículo 24 constitucional se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2013. Es decir, tenemos poco más de 8 años con esta reforma que incluye, lo vamos a ver ahora, la libertad de conciencia. Es muy importante porque antes de esta reforma del 19 de julio del 2013 no existía la palabra libertad de conciencia en nuestro artículo 24. Había por ahí una libertad de creencias que data o era desde la condición originaria de Querétaro. Había libertad de creencia, decía. Entonces, esta es la fecha de publicación, por si alguien también luego lo quiere checar ahora en internet, esta reforma al artículo 24 constitucional. Si podemos pasar la siguiente, de favor. Dice, ese primer párrafo que fue lo que se cambió, lo que está ahora. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas. Ahora vamos a ver qué es convicciones éticas, de acuerdo a la interpretación que hace un tribunal. De conciencia y de religión. Ahí incluyeron entonces la palabra libertad de conciencia. Y dentro de religión dice, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Y luego viene un candadito que el constituyente puso ahí, que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esa libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Y bueno, sigue, este primer párrafo fue el que se cambió, ya después viene igual, todo lo demás ya no lo voy a leer porque lo que me interesa resaltar aquí es el primer párrafo, repito, que incluye la libertad de conciencia, porque esa va a ser la clave. Si le podemos cambiar a la siguiente, de favor. Bueno, habla de libertad de convicciones éticas, pero no hay una ley reglamentaria que nos diga qué se entiende por convicciones éticas. Los tratados internacionales siguen con la redacción original de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, hablando de libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Eso no es un invento del legislador mexicano, eso ya está en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha aceptado incorporar. Acá se le ocurrió al legislador, y no tengo tiempo para decir cuál fue toda la historia, poner libertad de convicciones éticas. Bueno, alguien dice, en lugar de pensamiento son las convicciones éticas. Vale, está bien. Puede tener algún aspecto positivo esto de las convicciones éticas, ya que bien interpretadas, pues para
evitar que la libertad de pensamiento de los documentos internacionales resulte trivializada. ¿Qué es trivializada? Algo trivial es algo que no tenga importancia. Creo que jamás ha prosperado, no sé, no tengo el dato, se me escapa, si ha habido alguna sentencia de tribunales internacionales de alguna persona que vaya a quejarse porque le violaron la libertad de pensamiento. Entonces, bueno, ya por lo menos habla de convicciones éticas y ahora veremos un poco qué se entiende por eso. Libertad de conciencia. Ha superado algunos prejuicios ahora ya el tener la libertad de conciencia. Como bien nos hablaba Monseñor Pedro Pablo, ahora ya estamos todavía en muchos prejuicios, pero ya se logró superar aquellos prejuicios que hablaban de una libertad de conciencia, fíjense bien. Y bueno, la libertad de religión. Yo ahí digo que nos quedamos en una mera libertad de culto. No es ahora el tema hablar de libertad de religión, que no se ha logrado una libertad religiosa plena, porque dicen, pues ya tienen sus cultos, ya qué más quieren. Vamos entonces a ver un poco más esto de la libertad de convicciones éticas para pasar a la de conciencia. Adelante, de favor. Bueno, convicciones. Convicciones éticas o la palabra convicción. ¿Qué significa? ¿Qué connotación le han dado tribunales internacionales? Voy a citar a uno que es el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el más alto tribunal o el más serio tribunal supranacional ahora que hay. Bueno, cuando hablamos de las convicciones hablamos de ideas, ahí viene la palabra, el pensamiento, todos tenemos ideas, las ideas las tenemos nosotros, somos nosotros quienes las elaboramos sobre la base de nuestras percepciones sensibles, son producto de nuestro razonamiento y por ello mismo son racionales. En las creencias, por el contrario, nos tienen a nosotros, son el suelo sobre el que nos sostenemos y las creencias no son compatibles con la duda. Una creencia de la que se duda, pues deja de serlo. La duda es consustancial con la idea, nace y muere con ella. Una idea de la que no se duda en absoluto, de la que se tiene plena certeza, esa es una creencia. Y fíjense, digo creencia en sentido general, pero también ahí vamos a las creencias religiosas. Pasamos a la siguiente, de favor. La idea es siempre la explicación de un problema con conciencia de provisionalidad, permanentemente sometida a contrastabilidad o falsabilidad y por tanto una posible revisión. La creencia, por su parte, como explicación de un problema, tiene siempre la pretensión de estar al margen de todo posible error y al mismo tiempo de ser definitiva. Entonces la idea viene en muchos casos a llenar el vacío generado por la duda en la creencia a la que sustituye. Adelante, por favor. Ya voy a terminar esto. En su formación, por tanto, unas veces lo primero son las ideas, funcionan como embrión de las creencias y otras justamente la inversa. Y en cualquier caso, toda cosmovisión se completa de ideas y creencias. Dado el alto grado de certeza de las ideas que forman parte de una cosmovisión, sobre la base de auténticas creencias en muchos casos, a unas y otras ideas y creencias se les puede denominar convicciones. Entonces ya me estoy metiendo a lo que va a ser la convicción, si le podemos dar otra, por favor. Entonces, ¿qué ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de la palabra convicciones? En una sentencia, caso Campbell y Cossans contra el Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo la palabra convicciones, por eso todas las otras 3 láminas anteriores para llegar a convicciones, si se considera aisladamente y en su acepción habitual, no es sinónima de opinión e ideas, tal como la emplea el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión. Entonces, se aplica las convicciones a la opinión, yo también diría a la opinión o a la idea, que alcanza determinado nivel de fuerza, de seriedad, de coherencia e importancia. Entonces aquí tenemos que no cualquier opinión y no cualquier idea es convicción.
y creo que todos los que estamos aquí tenemos convicciones muy arraigadas. Convicciones, por ejemplo, religiosas. Convicciones religiosas. Alguien podría decir, bueno, también tenemos convicciones éticas, ¿no? La regla de oro de la ética, pues desde los griegos, desde los romanos, haz el bien, evita el mal, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Esta es la regla de la ética. Yo tengo esa convicción, ética de hacer el bien y evitar el mal. No dañar al otro, no hacer al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Entonces, fíjense bien, aquí está la clave. Convicciones, no cualquier idea, no cualquier opinión, sino aquellas que revisten un determinado nivel de fuerza, de seriedad, de coherencia e importancia. Y esas convicciones están presentes dentro, adintra de nosotros. ¿Dónde están? ¿En qué parte están las convicciones? Vamos a ver que se gestan en la conciencia, que es lo más sagrado, el santuario de la persona, del hombre, donde ahí, pues él solo frente a su conciencia, ¿no? Entonces ahí está la connotación de la palabra convicciones. Pueden ustedes poner las convicciones religiosas, las convicciones éticas, que siempre va a ser esta idea de hacer el bien y evitar el mal. Pasamos a la siguiente para no comerme el tiempo. Entonces el artículo 24 constitucional va a reconocer esas libertades ahora ya dice aquí convicciones, los tratados internacionales las mantienen pensamiento, pero no cualquier pensamiento, idea o opinión, como vimos, que son reconocidas ya en esos tratados de derechos internacionales, de derechos humanos, y que habían sido menospreciadas en México por la ley, por la doctrina y la jurisprudencia, y todavía siguen siendo menospreciadas. Como si la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión fuera como, ¿cómo decirlo? Fuera una especie como de muñeca fea que hay que mantener escondida ahí para que no afee a los demás juguetes, fuera como algo que está ahí pero mejor no mencionarlo, cuando en realidad estamos hablando de libertades públicas, de derechos fundamentales, porque ya están ahora en la Constitución, y si eso no bastara, derechos humanos porque se encuentran en tratados internacionales. Es lo que no han acabado de entender ni los ministros de la Corte ni los legisladores. Están en tratados, la libertad de conciencia, de religión, de convicciones éticas, están en tratados internacionales. Pasamos a la siguiente. De la libertad de conciencia, para ir cerrando. La libertad de conciencia no es un mero interés individual privado. Yo puedo tener un interés individual privado en algo que está dentro de la esfera privada, ¿sí? Piense cada quien, no sé, estamos aquí en Cancún, pues yo tengo un interés privado a lo mejor de irme a la playa, de quedarme en la alberca, un interés privado. Y la libertad de conciencia no es un interés privado. La conciencia es privada, es de cada quien, pero al estar reconocida ya en tratados internacionales, en la Constitución, pasa a ser una libertad pública de alto rango, como es la libertad de expresión, como es la libertad de asociación que estamos aquí ejerciendo. Ejercemos nuestra libertad de asociación. ¿Por qué? Pues porque no estamos pacíficamente, estamos reunidos pacíficamente con una finalidad lícita. Entonces no puede venir el ejército o la presidenta que se fue con su equipo de guardias a detenernos porque no estamos alterando el orden público ni la paz social, etc. La libertad de conciencia entonces no representa un interés privado frente a un interés público, sino la libertad de conciencia es un interés público. ¿Qué garantiza? ¿Qué tutela? ¿Cuál es la clave de la libertad de conciencia? ¿Por qué está presente en tratados internacionales? ¿Por qué está presente en documentos internacionales y ahora en el artículo 24 constitucional? Quizá me esté adelantando un poco a lo que vamos a ver en la tarde. La libertad de conciencia, la conciencia me dice qué hacer o no hacer en un momento determinado. Lo íntimo que decíamos de esas convicciones que está en mi conciencia, ¿qué hago?
qué hacer o no hacer en el caso concreto. Ya en la tarde me meteré más a explicar la libertad de conciencia. Entonces son dos intereses públicos. Libertad de conciencia ¿frente a qué? Frente al cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley también es interés público, sí, pero la libertad de conciencia también lo es, son dos intereses públicos. Mucho ojo, porque nos están diciendo, no, a mí no me hables de objeción de conciencia, eso es de tus creencias religiosas, esto es de tus religiones, es de la religión, a mí no me hables de eso, a mí háblame del cumplimiento de la ley, del interés público representado en la ley. Pues señor, nosotros podemos argumentar, mira, tan es un interés público también la libertad de conciencia, que está en el artículo 24 constitucional y en tratados internacionales. Entonces, la libertad de conciencia por sí sola no me dice nada. La concreción de la libertad de conciencia es un derecho fundamental porque está en la Constitución y es un derecho humano porque está en tratados internacionales. La concreción, lo que ya específicamente va a proteger la libertad de conciencia o se va a manifestar la libertad de conciencia, es en la objeción de conciencia. Si la conciencia me dice qué hacer o no hacer en un momento determinado, es cuando enfrenta este conflicto entre conciencia y ley. Cuando al médico le dice tienes que practicar el aborto, cuando a un objetor de conciencia de servicio militar le dicen tienes que empuñar las armas, tomar las armas, cuando algún juez, ahora juez o oficial del registro civil en México sería, tienes que casar a dos señores o dos señoras, porque la ley lo mandata, y tú juez tienes que cumplir, y el juez tiene problemas de conciencia, porque dice, no, yo no puedo ser partícipe de esa celebración. En fin, hay una tipología de objeciones de conciencia, lo vamos a ver, y ahí está la concreción. Cuando nos dicen, tu derecho de libertad de objeción de conciencia ni siquiera está en la Constitución, muy bien, pero la libertad de conciencia sí está. Es un derecho fundamental, derecho humano, y es un interés público que reviste el máximo interés como cualquier otra de las libertades. Y de ahí se deriva la objeción de conciencia. Pasamos si quieren a la siguiente porque ya no me quiero entretener por respeto al profesor. Ahí está, de la libertad de conciencia, que es el derecho madre fundamental. La hijita o la concreción, que también surge de ese derecho, es la objeción de conciencia. Porque si cuando les digan, a ver dime en qué artículo está la objeción de conciencia, 24 constitucional. No, pero es que no dice esa interpretación literalista, creemos que está en la palabra. No lo dice, pero se deriva de ahí. Y pues de estos 20 minutos ya no quiero abusar, porque el profesor Agustín es el que sí sabe de objeción de conciencia, él nos dirá más casos. Yo quería dejar esto claro porque Cristian me dice, se enfrentan los líderes religiosos en el debate público a que les dicen, no, a ver, ¿en qué artículo está? Y ahí ya los agarran, ahí está, ni siquiera sabes en qué artículo está, no, aquí no me vengas a decir de objeción, aborto, esto, y ustedes se quedan, o muchas veces nos quedamos, ¿qué les respondemos? No sé si haya otra más, por favor, Gerardo, si bien. Aquí están los pactos internacionales donde vienen, yo le voy a dejar la presentación a Cristian, si me hace favor de algunos de los pactos donde yo digo, porque ahora también nos dicen, los tratados internacionales pues forman parte de la Constitución mexicana, ¿y por qué no los cumplen? Es muy bonito decir, no, los tratados internacionales, y ningún tratado internacional hasta ahora reconoce los pseudo derechos o los nuevos derechos que están aplicando, y sí reconoce estos derechos que derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me parece, esto ya no me quiero entretener porque les voy a pasar ahí yo con Cristian y en la tarde los veremos. Si hay otra por ahí, Gerardo. Bueno, el artículo 24 es nuestro, ya lo dije. Si hubiera otra ya, para terminar. Otra, por favor, ya me estoy metiendo a la cuestión del proselitismo, no lo quiero ver ahora. Adelante, Gerardo. Yo creo que ya con eso terminamos. Quería hablar del proselitismo político. Adelante. No, sí, ahora ya sea todo el tema. Pues bueno, yo espero que con estos 20 minutos haya quedado más o menos claro el fundamento de la objeción de conciencia, el derecho madre, la libertad de conciencia, que ese sí está reconocidísimo en la Constitución y en tratados internacionales, y la objeción de conciencia que deriva de él. Ya quería hacer referencia a otro apartado del 24, pero no es ahora
El tema es más bien cuando hay elecciones, todo eso que tiene que ver con la prohibición que puso ahí el legislador de hacer proselitismo político. Muchas gracias por la invitación. Yo quería seguir escuchando a Alberto porque estaba muy interesante su ponencia. Bueno, como bien dice, vamos a dar nada más una parte porque más al rato se hará más amplia la explicación. Ahí me toca el tema de objeción de conciencia sanitaria, ¿no? Y además por todo lo que ha expuesto Alberto, muchas gracias. Me gustaría iniciar con una frase de Marco Tulio Cicerón que habla que grave es el peso de la propia conciencia, ¿no? Y además, lo que vamos a hablar de esta objeción de conciencia es objetar, no estar de acuerdo, ¿no? Y hablar del ámbito sanitario nos ocupa actualmente porque incluso es el grupo que ha sufrido más sobre la pandemia, ¿no? Donde incluso se ha visto que el ser humano, tanto sus deficiencias como sus virtudes en esta pandemia se han hecho a la luz, ¿no? Hemos visto incluso cosas muy positivas, pero cosas realmente muy negativas. Nos hace ver y reflexionar sobre qué está pasando y hacia dónde tenemos que conducirnos. Los galenos, ¿no? Los médicos incluso son los profesionales que tienen más instrumentos éticos y deontológicos que cualquiera. Incluso desde el siglo V antes de Cristo ya existían instrumentos, ¿no? Podemos ver incluso de los versos áureos pitagóricos, ¿verdad? Juramento hipocrático, o sea, muchos instrumentos que van marcando sus pautas de actuación. En mayo de 2018 se hizo una reforma a la Ley General de Salud sobre objeción de conciencia y que posteriormente, en junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción inconstitucional en contra de ese proyecto. Y en el 2021, en septiembre de este año, se pronuncia la Corte. Pero hay que ver el contexto, ¿no? Porque los derechos humanos se tienen que revisar sobre el contexto, sobre la realidad. Fíjense qué interesante, esta acción inconstitucional fue la última, pero previo estuvo la subrogación de vientre, estuvo el tema del aborto y el tema del inicio de la vida humana. Y entonces el de objeción de conciencia sanitaria fue hasta el final, donde si bien es cierto no puede negar lo que ya nos expuso magistralmente Alberto sobre que es un derecho fundamental porque está en la Constitución y un derecho humano porque está realmente en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, dicen que está limitada esa norma, ¿no? Y que incluso se tienen que manejar lineamientos principalmente para el tema de la urgencia o la emergencia médica o el tema de salud, ¿no? Entonces, dicen que le van a mandar al Congreso Federal una serie de exhortaciones y lineamientos sobre los cuales tiene que versar esa nueva reforma. También es de destacar que la libertad de conciencia y la objeción de conciencia es uno de los derechos naturales más antiguos, ¿no? Históricamente, desde Antígona se están tomando en cuenta y hay muchos casos. Pero fíjese qué interesante, porque va a regresar más fuerte la inteligencia artificial, ¿verdad? Estamos hablando que el ser humano se compone de inteligencia y conciencia, y la inteligencia artificial no va a tener conciencia. Entonces vamos a tener que limitarla, vamos a tener que reflexionarla. ¿Por qué? Porque estos algoritmos complejos incluso nos están atacando nuestra autonomía y libertad. La tecnología incluso nos marca hacia dónde tenemos que marcar nuestras preferencias, ¿no? Los jóvenes incluso los invaden constantemente hasta qué ver o incluso con quién buscar una pareja, ¿verdad? O incluso cómo manifestarse con determinadas circunstancias. Entonces la conciencia, el tema de la conciencia tiene que tomar un nuevo camino. Incluso ahora se está hablando de los neuroderechos, ¿no? Porque todas las tecnologías que van a intervenir en contra de la mente. Bueno,
Después de esta situación de la Corte, en el Congreso ya se pusieron a trabajar y en el Senado hay 3 iniciativas y en la Cámara de Diputados hay otras 3, ¿verdad? Es muy interesante ver porque uno de los proyectos que viene realmente muy bien forjado sobre cuál es la labor del médico, ahorita voy a señalarla, y lo que me da mucho gusto, porque además no hay que quedarse callados, es que universidades y colegios médicos ya se pronunciaron a favor de este derecho. Y eso es algo que no se había visto, ¿no? Porque además es la legítima defensa de los galenos, y no nada más de los galenos, sino también incluso de las enfermeras u otros auxiliares de estos profesionales de la salud, que en México pues son los que más murieron a nivel mundial sobre la pandemia. Entonces, que aparte les digan, te niego este derecho, pues es algo realmente que va en contra su dignidad humana. Porque el tema de dignidad humana se utiliza mucho en los derechos humanos, ¿cierto o no? Pero no se entiende, ¿no? Es el valor ontológico que tiene todo ser humano por el hecho de existir. Pero Kant incluso nos dice que todos somos un fin en sí mismo y no un medio para un fin. Entonces, los médicos no son la excepción, tienen que hacer lo que el paciente quiere que haga, no tienen conciencia, ¿sí? Son incluso limitados de lo que puedan hacer, ¿no? Los actos médicos son aquellos que promueven la salud, que buscan la prevención, la curación, pero incluso más allá, alivian a la persona. O sea, también tienen una parte espiritual muy fuerte. Los grupos en situación más vulnerable, como los adultos mayores, ¿no? Como personas con discapacidad o la niñez, necesita incluso de un trato empático de la persona que lo está atendiendo, ¿sí? Porque la palabra paciente no es el que va a esperar, viene de doliente, de una persona que está sufriendo. Entonces el médico tiene esa gran labor que tiene que rehabilitar, ¿no? Tiene que equilibrar, tiene que dar proporción y además se basa en esa empatía y alteridad humana de me importas tú porque puedo ser yo, del espejo de Levinas, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Esa coexistencia relacional que se tiene entre unos y otros y el valor intersubjetivo de quien está enfrente. Y ahí viene el tema de la ley de oro que decía, ¿no? Voy a tratar al de enfrente como quisiera que me trataran a mí, ¿no? Y fíjense que sobre eso se va construyendo esa lex artis ad hoc de la medicina. O sea, tiene un valor muy importante y muy humano. En derecho y la ética se basan sobre un principio fundamental, un núcleo duro, la sindéresis, hacer el bien y evitar el mal. Es la chispa de la conciencia y la razón natural. Y en medicina se habla en negativo, primum non nocere, primero no hacer daño, ¿no? Y ahí se basa incluso el acto médico. En derecho es la justicia, en medicina es la proporción, en derecho es la equidad, pero en medicina es el bien terapéutico. En derecho es la coexistencia relacional y en medicina es evitar un acto fútil. Yo no voy a repetir lo que ya dijo mi colega sobre dónde está estipulado en los derechos de la libertad de conciencia, porque ya lo señaló muy bien. Y que la Corte Interamericana incluso habla de que la objeción de conciencia está imbricado, ¿verdad?, en ese derecho humano del artículo 12 de la Convención Americana. Fíjense qué interesante, vamos a reflexionar, porque a veces creamos artículos o leyes que van en contra de la misma naturaleza de la ley, del sentido. Artículo 2 de la Ley General de Salud. ¿Qué busca? El bienestar físico y mental de la persona para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social y a la extensión de actitudes solidarias
y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. Está ahí bien estipulado incluso ese no hacer daño, sino más bien hacer el bien, ayudar, apoyar. Nunca se ve una cuestión negativa. Y la ciencia médica tiene dos bases donde se tiene que desarrollar: la evidencia científica y los principios éticos. Y lo dice la misma ley, ¿sí? No nada más la ley general, reglamentos, normas oficiales establecen esos criterios. La evidencia científica, ¿verdad?, se va develando incluso a través de los avances que se van llevando y que incluso son multiplicados en el mismo sentido y revisados por pares, ¿no? Un tema que a mí me da mucha risa, que hablan que todavía no se puede definir el derecho a la vida. Siempre les digo, bueno, la revista Nature en 2002 publicó un artículo derivado de un metaanálisis. ¿Qué quiere decir un metaanálisis? Es un consenso global de todos los estudios y dice: el inicio de la vida empieza en la concepción. Lo dice la revista Nature, que es de las más serias, junto con Science, ¿no?, o incluso Lancet con un tema de medicina. No estoy hablando de algo que no se puede realmente justificar. Esa es la ciencia, ¿verdad? Y en tema de principios, bueno, pues los médicos tienen diversos instrumentos deontológicos y éticos, ¿no? Incluso ahora se está debatiendo mucho el tema de la vacuna, porque no se está rigiendo bajo la declaración de Nuremberg, ¿no? O sea, todos van como borregos, sin decir, a ver, bueno, ¿dónde me vas a estipular los criterios mínimos de que estoy teniendo yo con esto? Pero miren, tenemos los versos áureos pitagóricos, donde dice: no cometas nunca una acción vergonzosa, ni con nadie ni a solas. Por encima de todo, respétate a ti mismo. Seguidamente ejércete en prácticas la justicia, en palabras y en obras, y aprende a no comportarte sin razón jamás. Y el juramento hipocrático: en cuanto pueda y sepa, usaré de las reglas dietéticas en provecho de los enfermos, y apartaré de ello todo daño o injusticia. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivos a mujer alguna. Por el contrario, viviré y predicaré mi arte de forma sana y pura. ¿No? La Declaración de Ginebra: velar con el máximo respeto por la vida humana. La de Helsinki: el deber del médico es promover y velar por la salud de las personas. Los conocimientos y las conciencias del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber. Aún existiendo diferencias culturales, sociales, nacionales, es imprescindible y necesario el desarrollo de una conducta ética universal. Son algunos de los instrumentos, pero hay muchísimos instrumentos donde tienen estas bases, ¿no? Permite a la ciencia incluso engendrar una virtud, ¿verdad? La prudencia que se tiene que ejercer de una forma correcta y adecuada hacia otro ser humano, ¿verdad? Entonces es muy importante ver esos criterios. El tema de urgencia médica, a mí me sorprendió que los ministros de la Corte decían que quedaba como que muy ambigua. Y me da pena porque ellos son juristas y el reglamento de la Ley General de Salud establece perfectamente que es una urgencia o emergencia médica. No se deben de inventar. Simplemente por cuestión de tiempo voy a decir que urgencia es todo problema médico-quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y que requiera una atención inmediata.